Para la clase de hoy haremos la retroalimentación de la evaluación. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? Vamos a tomar cada uno de los ejercicios que ustedes tuvieron en la evaluación y lo vamos a desarrollar y a explicar por medio de qué operaciones debían resolverlo. Y también vamos a tomar tiempos. ¿Para qué los tiempos? Para que se den cuenta que sí era posible resolver cada pregunta en un máximo de 5 minutos. Entonces, vamos a desarrollar el primer ejercicio. Tomamos como referencia 4:20 para mirar las cuestiones del tiempo. ¿Listo? Entonces, leamos. En un día de trabajo, una pastelería ha producido 100 pasteles, de los cuales 2/5 tienen crema pastelera, 1/4 de la producción de pasteles no tiene crema y el resto son para diabéticos. La pregunta, ¿cuántos pasteles para diabéticos produjo la pastelería? Bueno, entonces, si tenemos un total de 100 pasteles, necesitamos saber cuántos de esos 100 pasteles corresponden a los 2/5 para saber cuántos tienen crema pastelera. ¿Cuántos de esos 100 pasteles son 1/4? O mejor dicho, ¿cuánto es 1/4 de 100 para saber los que no tienen crema? Y así, sumando estos dos valores de los que sí se conocen cuál es la fracción, podemos saber cuánto le falta a 100 para completar la producción o qué número le falta a 100. Vamos a verlo en ejercicio para que sea más fácil. Entonces, total de pasteles, primero la información, ¿no? Total de pasteles. ¿Cuánto es el total de pasteles? 100. De esos 100, 2/5 son con crema. Entonces, pasteles con crema. Listo. ¿Cuántos son pasteles con crema? 2/5 de 100. Ahí viene el primer ejercicio, saber qué es la fracción de un número. Y la fracción de un número se halla multiplicando el número por el numerador y se divide entre el denominador. Entonces, 2/5 de 100. Ahora, ¿cuántos son pasteles sin crema? Vamos a escribirlo aquí. Pasteles sin crema es 1/4 de la producción, o sea, 1/4 de 100. Y ahorita le hallamos el resultado. Necesitamos saber cuántos son para diabéticos. No conocemos. No conocemos cuántos son para diabéticos. O sea, ahí está la pregunta. Esta es la incógnita que tenemos que hallar. O esa es la respuesta que tenemos que encontrar. ¿Qué hacemos para esto? Primero, la fracción de un número. ¿Cuál? 2/5 de 100. ¿Y cuánto es 2/5 de 100? Entonces, para eso, multiplicamos 2 por 100 y dividimos en 5 o dividimos 100 entre 5 y multiplicamos por 2. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Si ustedes quieren dividir primero, para que el número sea pequeño después, y luego multiplicar, está bien. ¿Cuánto es 100 dividido en 5? Eso es igual a 20. Y 20 por 2, ¿cuánto es? Muy bien los que están contestando en el chat. Eso es igual a 40. O sea, ya tenemos los pasteles que son con crema, pero esa no es la pregunta. Así que todavía esa no es la respuesta. Ahora tenemos que saber cuántos son los pasteles sin crema. ¿Cuánto es 1/4 de 25? Igual, de la misma manera, dividimos 100 entre 4. Muy bien, 100 dividido en 4 y se multiplica por 1. ¿Cuánto es 1/4 de 100? Ya ustedes lo escribieron en el chat. Eso es igual a 25. Es decir, que ya tenemos la segunda respuesta, pero no es la de la pregunta final. O sea, necesitábamos conocer esto para poder hallar
el total de pasteles para diabéticos. ¿Cómo lo voy a saber? Pues sencillo. Sumo 40 más 25 y ese valor se lo tengo que restar a 100. ¿Por qué? Porque 100 es el total. 100 menos la suma de 40 más 25. Los pasteles que no son para diabéticos son los que subrayé de amarillo. Y esa suma se la tengo que restar a la producción total para poder conocer la respuesta, que era 100 menos 65, 35. ¿Listo? Con explicación y todo nos gastamos 5 minutos, con todo y lo que me toca a mí escribir aquí en el tablero. Entonces, sí se podía resolver perfectamente en los 5 minutos, leyendo, explicando y haciendo todos los ejercicios aquí en el computador, que es un poco más embolatador. Logramos los 5 minutos, ustedes perfectamente en el cuaderno lo podían hacer en los 5 minutos. ¿Cómo dice el segundo problema? Entonces también lo mismo, vamos a activar cronómetro. Primero van a copiar el problema. Roberto pesa 80,7 kilogramos y su hermano Andrés pesa 10,5 kilogramos menos que Roberto. ¿Cuánto pesan entre los dos? ¿Qué era necesario hacer? Primero teníamos que saber cuánto pesaba cada uno. Roberto pesa 80,7 kilogramos. Eso lo tenemos que sacar como información, ¿sí? 80,7 kilogramos. Y Andrés pesa 10,5 menos que Roberto. O sea, pesa lo que pesa Roberto, que son 80,7, menos 10,5 kilogramos. Teníamos que primero hacer esta resta, lo que pesa Roberto. ¿Cuánto pesa Roberto? 80,5. Por eso dice que 10,5 kilogramos menos que Roberto. La respuesta 91,2 es incorrecta. Y la respuesta solamente 70,2 también es incorrecta. Miren bien el ejercicio, lean y analicen. Le están preguntando cuánto pesan los dos. Para saber cuánto pesan los dos tenemos que sumar el peso de los dos. 80,7 más, aquí es 0,7, perdón. 80,7, que es lo que pesa Roberto, ¿sí? Menos 10,5 kilogramos, porque dice que pesa 10,5 kilogramos menos. ¿Cuánto me da eso? 70,2 kilogramos. Ahora, ¿cuánto pesan los dos? Pues sumamos. Los dos pesan 80,7 más 70,2. Este era uno de los ejercicios más fáciles que había. ¿Cuál era el problema? La lectura, porque no leyeron bien donde dice menos que Roberto. Entonces, ¿cuánto hay en total? 150,9. No se pueden olvidar del decimal. Esta era la respuesta correcta. Con explicación, con toda la habladera que hice alrededor de esto, nos gastamos menos de 3 minutos. Entonces, ahí está la señal que este ejercicio era muy, muy fácil. Vamos a copiar el siguiente ejercicio. Ese es un poquito más largo en la lectura, pero la respuesta era fácil de sacar. Leemos. Mariela desea preparar una torta para celebrar el Día de Amor y Amistad. Encontró una receta con los siguientes ingredientes: 375 gramos de harina, una taza de cacao en polvo que corresponde a 105 gramos, 2 cucharaditas de bicarbonato, media cucharadita de sal, 3 huevos, 375 mililitros de aceite vegetal, 375 decilitros de mantequilla, 2 cucharaditas de vainilla y 500 gramos de azúcar. Con respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes expresiones no es correcta?
Entonces vamos a mirar cada una de las expresiones a ver cuál no es correcta. Por favor, en este ejercicio, para poderlo resolver, necesitábamos mirar una por una las opciones de respuesta. Entonces, leemos. La primera opción decía, se necesita más cantidad de azúcar que de harina. Entonces vamos a mirar si eso es verdad o no es verdad, porque necesitamos encontrar la que es falsa. Ojo, la respuesta que debían marcar era la respuesta falsa, por eso dice la que no es correcta. No es correcto significa que es falso o que es incorrecta la expresión. Entonces vamos a mirar cuál es. Dice, más cantidad de azúcar que de harina. Azúcar necesitamos 500 gramos y harina 375 gramos. Así que esa es verdadera. Se necesita menos de un cuarto de libra de cacao. ¿Cuánto será un cuarto de libra? Si una libra corresponde a 500 gramos, la mitad serían 250 gramos. Entonces, una cuarta parte serían 125 gramos. 105, que es la taza de cacao, ¿es menor que 125? ¿Qué me dicen? ¿105 es menor que 125? Sí. Entonces, esta era verdadera. ¿Se necesita menos de un cuarto de libra? Sí, se necesita menos de un cuarto de libra. Y como tenemos que buscar la que no, entonces esa no la marcaban. La otra, vamos a leer la última. ¿Se necesita exactamente una libra de azúcar? ¿Cuánto azúcar pedía? 500 gramos. Entonces, sí se necesita exactamente una libra de azúcar porque una libra equivale a 500 gramos. ¿Cuál era la respuesta que tenían que marcar en este caso? Se necesita más aceite vegetal que mantequilla. Aquí es donde está la expresión incorrecta. Se necesita más aceite vegetal que mantequilla. ¿Por qué? Porque resulta que aceite vegetal era 375 mililitros y mantequilla era 3,75 decilitros. Y 3,75 decilitros es igual a 375 mililitros. Por lo tanto, se necesita igual aceite que mantequilla. La respuesta que tenían que haber marcado en este punto, porque es la que no es correcta, es se necesita más aceite vegetal que mantequilla. Nos demoramos 4 minutos, son las 4:49, empezamos a las 4:45. Entonces, aquí estoy demostrando que la pregunta más difícil gastaba menos de 5 minutos con toda la explicación que acabo de hacer. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es saber cuáles eran las respuestas correctas y, de paso, demostrar que sí era posible hacerla cada ejercicio en 5 minutos. Vamos a escribir aquí el por qué. Entonces, si nosotros nos acordamos de la tabla y la coma está aquí en decilitros, pasamos a centilitros y mililitros, o sea, 375 mililitros es lo mismo que 3,75 decilitros. Se necesita igual cantidad de aceite vegetal que de mantequilla. Vamos a recordar la tablita de litros, decilitros, centilitros, mililitros. Entonces, ¿cuál es el punto que está en el centro? Litros, ¿cierto? Después está decilitros. Después está centilitros. Y después está mililitros. Entonces, miremos, si estamos en decilitros, voy a hacerlo aquí. Si estamos en decilitros, para llegar a mililitros me corro un lugar a centilitros y 2 lugares a mililitros. Ahora vamos a mirar la coma. Miremos la coma donde está. Miremos dónde está la coma. Está aquí, ¿cierto? Entonces, como está ahí la coma, tengo que correrla 2 lugares para tener
mililitros. Me corro un lugar al 7 y un lugar al 5. Por esa razón, vamos a copiar estas dos y nos vamos a ir aquí, mírela. Aquí estaba la coma, nos movimos un lugar al 7, un lugar al 5, ya quedó en mililitros. Vamos al cuarto punto. Entonces, sacamos la información. Edad del papá. ¿Cuánto era? 45 años. Edad de la mamá. 4/5 la edad del papá. Y la edad de Alicia, 2/9 la edad de la mamá. Hasta ahí ya tenemos la información que necesitamos. Como ya conocemos la edad del papá, para poder saber la edad de la mamá tenemos que hacer la operación de fracción de una cantidad, que es 4/5 de 45 años. ¿Cómo hago eso? Sacamos la fracción 4/5 de 45. Eso es igual a dividir 45 dividido en 5 y ese valor se multiplica por 4. ¿Cuánto es 45 dividido en 5? 9 por 5, 45. Muy bien. ¿Y cuánto es 9 por 4? Muy bien, 36. 36 es la edad de la mamá. Entonces solamente vamos a marcar mamá, 36. Mamá, 36. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos años tiene Alicia? Así que vamos a buscar cuántos años tiene Alicia, que son los 2/9 de la edad de la mamá. ¿Qué tenemos que hacer? También una fracción de una cantidad. En este caso, como ya sabemos que la mamá tiene 36, buscamos los 2/9 de 36. ¿A cuánto equivale eso? Eso equivale a dividir 36 dividido en 9 y ese valor lo multiplicamos por 2. 36 dividido en 9, si 9 por 4 es 36, pues 36 dividido en 9 es 4. Y 4 por 2, ¿cuánto es? 8 años. ¿Cuántos años tiene entonces Alicia? 8 años. Esa era la respuesta correcta. Bueno, para avanzar entonces continuamos con el ejercicio número 5. En una reunión de 80 personas, los 3/5 son hombres. ¿Qué fracción representa la cantidad de mujeres con respecto al total? Entonces, fracción de una cantidad. ¿Cuántos son los hombres? Hombres es igual a 3/5 del total de personas, que serían 80. Necesitamos saber cuántos hombres habían para saber la cantidad de mujeres. Entonces, 3/5 de 80. Eso es igual a dividir 80 entre 5 y multiplicarlo por 3. ¿Cuánto es 80 dividido en 5? 16. Y 16 por 3, ¿cuánto es 16 por 3? Muy bien, 48. Es decir, que hombres hay 48 de 80. ¿Sí? Hombres son 48 de 80. Ahora, mujeres, ¿cuánto será? Pues lo que le queda para saber el valor de las mujeres, tenemos que restar a 80, le restamos 48
Eso es igual a 32. ¿32 de cuánto? 32 mujeres de 80 en total. ¿Cómo se representa en fracción ese 32 de 80? Muy bien. 32 ochentavos. Esa era la respuesta. El ejercicio número 6. En el ejercicio no le pedía una respuesta, sino le pedía identificar los procedimientos por los cuales obtenía la respuesta de la cantidad de naranjas que se comió. Dice, en la frutería hay 60 naranjas. Si compras un cuarto del total y en casa te comes 2/5 de lo que has comprado, ¿cuáles de los siguientes procedimientos te permite saber cuántas naranjas te has comido? Entonces, lo primero que necesitamos identificar es que es fracción de una cantidad. En este caso solo necesitan copiar las respuestas correctas, son 2. Fracción de una cantidad. Entonces, ¿cuánto es la fracción de lo que compró? Un cuarto del total. O sea, si eran 60 naranjas, un cuarto de 60. La única que me identificaba ese aspecto o esa primera parte que era identificar la información, esta que estoy marcando. Un cuarto de 60 y un cuarto de 60 corresponde a 15. Entonces, lo que se ha comido es 2/5 de 15. Y si hacemos la operación, 15 dividido en 5, 3 por 2, 6. Quiere decir que se comió 6 naranjas. Esta era la primera respuesta correcta. Ahora, ¿cuál de las otras 3 también correspondía a este procedimiento o a esta respuesta correcta? Vamos a mirar las que no y por qué. 60 dividido en un cuarto no es 15, porque si yo hago 60 dividido en un cuarto, tengo que multiplicar 60 por 4, 240 dividido en 1, 240. Así que no es correcto. Un cuarto no es lo mismo que decir 1 por 4. Ya por esta razón se descarta. Por la forma como está desarrollado es incorrecto. En cambio, si decimos un cuarto de 60 y 2/5 de 15, es igual a decir un cuarto por 2/5 por 60. La otra respuesta correcta era un cuarto por 2/5 por 60, porque sacar la fracción de una cantidad es multiplicar. Un cuarto por 60 igual a 15. 15 por 2/5 igual a 6. Las respuestas correctas eran estas 2. Solo copian las 2 respuestas correctas. Vamos al punto número 7. En un terreno como el que se muestra en la figura, se pretende construir una casa y un hermoso jardín. El jardín ocupará la zona sombreada y el resto del terreno será para construir la casa con una amplia zona de parqueadero. De acuerdo con la información, ¿cuál es el área que ocupará el jardín y cuál es el perímetro del terreno que quedará para la casa y el parqueadero? Entonces, en este caso, tenemos que hallar el área del triángulo y el perímetro del rectángulo. Área del triángulo. ¿Cuánto es el área del triángulo? ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? El área del triángulo es igual a decir base por altura dividido en 2. Entonces utilizamos esta. Listo. Base por altura dividido en 2. Tenemos que identificar la base y la altura. ¿Cuánto era la base? La base está marcada por
2 metros. Entonces el área del jardín, que era en forma de triángulo, es igual a multiplicar 2 metros por 60 metros y ese resultado dividido en 2. ¿Cuánto es 2 por 60? Muy bien, 2 por 60, 120. Y 120 dividido en 2, ¿cuánto es? Metros cuadrados dividido en 2 es igual a 60 metros cuadrados. Tienen que ser metros cuadrados. Ahora, ¿cómo hallamos el perímetro? ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Muy bien. Pero resulta que aquí nos encontramos que solo nos muestra 3 lados. ¿Será que está bien solo con 3 lados? ¿O cuántos lados tenemos que sumar? Perímetro es igual a sumar los 4 lados. Tienen que ser los 4 lados porque es un rectángulo y un rectángulo tiene 4 lados del rectángulo. El lado que no se conoce es igual a su lado paralelo. Entonces, ¿cuánto era el perímetro del área del terreno para la casa? Entonces, P igual. Vamos a sumar 40 metros más 60 metros más, ¿cuánto mediría aquí por debajo? Obviamente lo mismo que mide por arriba, ¿cierto? Más 40 metros más otra vez 60 metros que están por el otro lado. Eso es igual, 40 más 60, 100 más otros 100. ¿Cuánto sería? 200 metros. Ese era el perímetro. Entonces, hallaban el área del triángulo multiplicando base por altura, dividiendo en 2. Luego sumaban los 4 lados del rectángulo para hallar el perímetro y elegían de las 4 respuestas la que tuviera esa información. 60 metros cuadrados de área y 200 metros de perímetro. En esta necesitamos hacer observación. Bueno, vamos a mirar las opciones de respuesta porque esta era de leer, así como hicimos la de la torta. Aquí, lamentablemente, tuvimos un error, o yo tuve un error de digitación y escribí la palabra rojo en la primera opción, bueno, en una de las opciones. Entonces, esa palabra rojo, pues obviamente hacía que eso fuera la respuesta correcta. Como en el sistema no la validaba como correcta, yo la validé manualmente como correcta para los que contestaron esa opción. En esta, con total seguridad, se gastaban menos de los 5 minutos, porque era cuestión de leer y observar, no más. Observa la imagen y elige la expresión que no corresponde a la ruleta. En la primera dice, hay igual probabilidad de obtener color amarillo que color naranja. Color amarillo 2, color naranja 2. Sí hay igual probabilidad. La probabilidad de obtener color azul es 3 octavos. Vamos a mirar. En total tengo 8 y solo 3 son azules, o sea que es 3 octavos. Muy bien. Hay más probabilidad de obtener color verde que color amarillo. Más verde que amarillo, no. Así que esta era la correcta. ¿Por qué? Porque hay más amarillo que verde. Y ahí dice que hay más verde que amarillo. Esa era la que teníamos que elegir como que no corresponde con la información. Listo. Y la otra opción es menos probable obtener color verde que color naranja. Color verde es menos que color naranja. Esa es correcta. Por esa razón, la que no corresponde o la que es falsa era que había más probabilidad de obtener color verde que color amarillo. Hubo muchos que contestaron correctas esta pregunta, pero hubo otros que no. Entonces, solo era leer y analizar observando los colores de la ruleta. En esta sí vale la pena escribir todas las 4 opciones. Por favor, la pueden marcar, son tan amables. Las 4 opciones. Vamos a iniciar con el punto 9. Vamos entonces a resolverla.
Para la expresión 34 unidades, 120 10 milésimas, vamos a hacerlo, a desarrollarlo con una tabla, donde vamos a colocar las unidades, las decenas, las centenas y bueno, todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la coma iría aquí. A la izquierda de la coma van las unidades, a la izquierda a otro lugar van las decenas y a la derecha de la coma van las décimas, en la siguiente van las centésimas, en la siguiente van las milésimas y en la última casilla de la tabla que he puesto aquí van las 10 milésimas. Entonces, décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Resolvemos. ¿Cuántas unidades hay? Según el ejercicio nos dice que hay 34 unidades, ¿cierto? Entonces, 34 unidades se escribiría así. 34 unidades. Aquí, ¿qué debe ir después de las 34 unidades? La coma. Ahora, como me dice 120 10 milésimas, quiere decir que la última cifra de 120 debe ocupar el puesto de 10 milésimas. ¿Qué hago yo en este espacio que no hay números? En ese espacio lo tengo que completar con ceros. La respuesta correcta era 34,0120. Es lo mismo que decir 34 unidades, 120 10 milésimas. Ustedes en sus cuadernos, si desean demostrarlo, lo pueden hacer a través de esta tabla. Esta tabla demuestra por qué razón era 0,120. Porque la última cifra del número que le dan va en la casilla que le están nombrando, 10 milésimas, entonces el último numerito de ese debe ir en 10 milésimas. El último número de esa expresión. Muy bien, lo completa con ceros donde no hay números. Falta solo una pregunta y ya con eso terminamos. Están copiando la pregunta 10 o el problema número 10. Felipe y sus 3 amigos fueron a comer pizza. Cada uno se comió 3 octavos. ¿Cuántas pizzas completas pidieron para compartir? Repito la primera pregunta. ¿Cuántas pizzas completas pidieron para compartir? La segunda pregunta. ¿Sobraron porciones de pizza? Este ejercicio, si lo querían hacer de manera numérica, lo podían resolver de manera numérica. Multiplicando los 3 amigos más Felipe lo multiplicaban por 3 octavos. ¿Cuántos niños o jóvenes en total habían? 4 personas. Lo multiplicaban por 3 octavos y sabían cuántos pedazos se habían comido para poder saber cuántos sobraron y cuántos habían en total. Entonces tenemos que multiplicar 3 octavos de pizza que se comió cada uno por los 4 que habían, que era Felipe y sus 3 amigos. En total se comieron 12 octavos. 12 octavos es más de una pizza, porque cada pizza tiene 8 octavos. Es decir, que necesitarían 2 pizzas, compraron 2 pizzas para poder repartir esos 12 octavos. ¿Y cuántos sobraron? De 12, 2 pizzas, ¿cuántos serían? De 2 hasta, ¿cuántos pedazos tendrían 2 pizzas? Muy bien, 16 pedazos. Entonces diríamos 16 octavos, ¿cierto? El número más cercano, entero, más cercano a 12 octavos es 16 pedazos, 2 pizzas. 2 pizzas igual a 16 pedazos. Ahora, 16 menos 12, ¿sobraron cuánto?
16 octavos menos 12 octavos, para poder saber cuántos sobraron, eso es igual a 4 octavos. Entonces compraron 2 pizzas y sobraron 4 octavos. Esa era la respuesta correcta a la última pregunta. Con este ejercicio hemos terminado de desarrollar todos los 10 ejercicios que tuvieron que presentar ustedes en la evaluación. Muchas gracias por su participación. Dios los bendiga. Abrazos virtuales para todos.